Hola, muy buenas tardes con todos. Para mí es un placer estar junto a ustedes en esta ocasión. Felicito a los organizadores, en realidad, tratar de generar esta conciencia, ¿no? Mediante la ciencia, que creo que es una vía sumamente adecuada para poder tomar en cuenta y en consideración algunos temas específicos de, sobre todo, lo que adolecen nuestros pacientes, ¿no? Me presento para todos ustedes. Mi nombre es Agustín Rodas, soy médico genetista. También tengo un tiempo más estudiando oftalmogenética particularmente, de ahí que hayamos tenido alguna manera de contacto, ¿no? Con Henry y específicamente pues agradecerle su invitación, su amable invitación para formar parte de este evento científico que finalmente nos dará un poco más de visión, una panorámica un poco más amplia con respecto a pues lo que queremos tocar, ¿no? Siempre es bueno estar en contexto para poder identificar y saber por qué se hacen las cosas. Entonces, yo me encuentro acá en el Ecuador, me da mucho gusto que Ecuador esté presente dentro de este evento, que si bien es cierto, hay muchos ponentes que son colombianos, nuestros hermanos colombianos, ustedes saben la buena relación eh, con sus tintes que siempre ha tenido Ecuador con Colombia. Sin embargo, veo también que existen ponentes de nuestra Latinoamérica, incluso de los Estados Unidos, a quien les hago llegar también un saludo afectuoso. Y empiezo el tema que en realidad a mí me han puesto, porque no lo sabía, fue una decisión del comité organizativo, han puesto que les hable un poco de los estudios genéticos. De hecho, el nombre me pareció muy llamativo, del cariotipo a los estudios moleculares, que no siempre un estudio molecular va a ser genético, ¿no? Sin embargo, sí les puedo comentar que en este mundo de la oftalmogenética, específicamente de las enfermedades de retina, los estudios moleculares se han vuelto una herramienta casi imprescindible en todos los pacientes, ¿no? Que adolecen de algún tema, sobre todo relacionado con las enfermedades hereditarias de retina. ¿Y por qué son hereditarias? Al decir esa palabra de hereditaria, sabemos que hay un proceso, más bien en el cual conocemos que el problema probablemente esté en un material de la herencia, ¿no? Y ese material de la herencia, pues específicamente, es nuestra molécula de ADN, que a mí me enseñaban en México cuando estudié por allá. Nunca la traduzcas del inglés, entonces cada vez la voy a mencionar como me enseñaron mis maestros. Se llama DNA, ¿no? Es el material genético o el material de la herencia. Ahí están toda la información que tenemos todos nosotros en el DNA, la forma en la que nuestros padres, nuestros abuelos nos pasaron la información genética y nosotros podemos pasar a nuestros hijos, está ahí, en el DNA. De tal manera que aquí están, ¿no? Ustedes pueden ver una imagen de una familia. ¿Por qué yo me parezco por ahí a mi papá, a mi mamá? Por ahí dicen, tengo un aire a mi abuelo, a mi abuela, justamente por estos motivos, porque todo esto es herencia, todo esto es hereditario. El DNA tiene toda la información que tenían nuestros predecesores, nuestra ascendencia, y nuestros hijos se parecen algo a nosotros, es por este tema, ¿no? En muchos aspectos, no solamente en el entorno físico, sino se parecen a nosotros gracias a este material de la herencia, que es el DNA que yo les paso a mi descendencia. Al tener claro entonces qué es el DNA, nosotros tenemos que saber que lamentablemente, por decirlo de alguna manera, algunas enfermedades también están aquí en este DNA. De hecho, hay muchas cosas que pueden verse evidentemente desde el nacimiento, otras que aparecen ya con el tiempo. Y entonces, pero son temas que ya están clarísimos, está identificado que está en nuestro DNA, de tal manera que son enfermedades hereditarias. Actualmente, yo puedo tener un sinnúmero de estudios que finalmente me permiten poder estudiar este DNA. La tecnología ahora en nuestros días ha avanzado tanto, vamos a hablar un poco a detalle más adelante, pero hoy por hoy yo puedo estudiar cada letra. Recuerden que nuestro DNA, y aquí empiezo siendo muy puntual,
El DNA es una información, tiene letras, así tal cual ustedes pueden ver en esta imagen superior izquierda, que el DNA tiene información, tiene letras, ¿sí? De tal manera que nosotros específicamente somos esto, somos un libro abierto de información. ¿Por qué digo abierto? Porque finalmente ahora podemos leer esta información genética de tal modo que si es que yo tengo una enfermedad genética o sospecho en mi paciente una enfermedad genética, digo, ok, voy a leer las letras que tienen su DNA. De tal manera que este tema es apasionante porque finalmente nosotros somos un libro abierto de información. Pero bueno, fuera que fuera solamente un libro de información genética, en realidad nosotros somos una completa biblioteca de información, cada uno de nosotros, ¿sí? De tal manera que ustedes, fíjense, nosotros al ser una biblioteca de información, mucho lo compartimos con nuestras personas de ascendencia que decíamos, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos. Compartimos mucho de esto, pero a veces hay, en cada persona va cambiando. Se dice que de una persona a otra, de toda la biblioteca de información que tenemos, solamente nos somos diferentes en un 0,5% de toda la información genética. Con nuestros primos hermanos más cercanos, los primates, los monitos, como evolutivamente hablamos de ellos, somos diferentes en un 5%. Entonces, ahí como que me queda un tema sonando de la evolución que tiene mucho sentido, ¿no? A pesar de que haya muchos temas religiosos también acá, hay personas como yo me incluyo que creemos mucho en el creacionismo, sin embargo, la evolución es un hecho, si no esto no estaría probado. Bueno, al saber que existe una información, que somos libros abiertos de información, ok, esas letritas, cada una de las letras que conforman nuestro material genético de cada persona, se llaman pares de bases, cada letra, ¿no? Entonces, yo con las enfermedades genéticas, como la genética estudia el material de la herencia, específicamente al DNA y a otras moléculas, pero específicamente al DNA, generalmente yo puedo hablar de estos pares de bases y yo puedo encontrar, a mí me gusta hacer mucho, soy muy, no sé si semántico, gramatical, sin embargo, a mí me gusta hacer una comparación directa. Yo siempre les digo a mis pacientes, vamos a buscar si es que en este libro encontramos faltas de ortografía. Cuando las enfermedades genéticas se presentan de esta manera, ¿no? Presentándonos de alguna manera faltas de ortografía en la información que tenemos. Entonces yo les digo, cuando doy resultados de este tipo, digo, ¿me encontré la falta de ortografía o no me la encontré? La falta de ortografía finalmente me cambia la secuencia de letras, finalmente, y me cambiará el párrafo completo, me cambiará el libro, y por eso se presentan las enfermedades. Al tener una variante genética, que justamente puede ser una letra, pueden ser muchas letras, puede ser el libro completo de información. De ahí esta pequeña introducción que yo les hago para que podamos comprender por qué vamos desde estudios mucho más generales y un poco más económicos también, hasta estudios mucho más profundos como los estudios moleculares y también, se ha dicho de paso, ustedes conocen, de algún costo un poco superior. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, van a ver por ahí que nosotros hablamos de KBs. Los que sean entendidos en bioinformática o en informática en general manejan esto de los kilobytes. ¿Se acuerdan cuando teníamos los disquetes? Ahora tenemos los USBs, ahora tenemos mega memorias. También hablaban de kilobytes. Aquí hablamos de kilobases, ¿sí? Que prácticamente es lo mismo porque yo hablo de un par de base que es una letra. Ahora voy a hablar de kilobases. Estos serán 100 pares de bases, 100 letras. Perdón, 1000. Estoy un poco confundido aquí. Creo que solamente me comí un cero. Son 1000 pares de bases, o sea, son 1000 letras. Y cuando yo hable de megabases, estoy hablando de 1 millón de pares de bases, 1 millón de letras. De tal manera que entonces empiezo, ¿no? De acuerdo a la presentación clínica que tenga mi paciente, yo voy a decidir, ¿le voy a estudiar libros enteros de información o le voy a estudiar una letra específicamente, tal vez un capítulo de un libro, tal vez el libro completo? Eso lo decidimos de acuerdo a lo que me presente mi paciente, ¿no?
De tal manera que esta diapositiva me gusta mucho, por cierto, tal vez no está referenciada, pero es de MRS Holland, que ellos trabajan mucho esta parte de MLPA, que es un tipo de estudio, ¿no? Sin embargo, tenemos que empezar diciendo, fíjense, el cariotipo que está aquí en esta sección, el cariotipo me puede identificar a mí errores en la información genética muy grandes. ¿Cuánto? Desde 1 millón de pares de bases hasta 100 millones de pares de bases. Son errores genéticos muy importantes. Un ejemplo de esto, solo por decir como ejemplo, el síndrome de Down, que ustedes saben que esas personas que tienen síndrome de Down, esos pacientitos nuestros, generalmente no tienen, más bien en el cariotipo, que vamos a ver más adelante, ellos no llegan a tener los 46 cromosomas, que es lo habitual. ¿Y yo con qué comparo el cromosoma? Con los libros. Justamente son los libros de información. Lo normal es encontrarme esto, ¿no? Que exista 46 cromosomas o 46 libros de información. Las personas con síndrome de Down no tienen 46, tienen 47 cromosomas porque uno de esos libros está de más. El cromosoma 21 o el libro 21 está de más. Entonces tienen 47 libros y entonces yo lo puedo determinar acá, ¿no? Porque es un error grande, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando yo tengo un paciente, tengo que identificar eso. Voy a buscar los libros, las pastas en la parte exterior del libro, o tengo que abrir cada uno de estos libros y buscar la información genética. Y eso es lo que hacemos los genetistas. A veces nos ven raro los colegas, pero esto es lo que hacemos. Y afortunadamente, bueno, estamos preparados para hacerlo. De tal manera que ustedes saben, nuestra consulta es bastante, de alguna manera, un poco más larga que el resto de consultas porque nos fijamos en todo. Estamos preguntando sobre los apellidos de las familias, si es que son de un mismo lugar, preguntamos sobre cada uno de los familiares, porque estamos hablando de información genética y hereditaria, ¿no? Y entonces, en este caso, fíjense, cuando yo hago un cariotipo, voy a estudiar los libros, pero si es que yo quisiera encontrarme una falla de menos de 3 millones de pares de bases o menos de 3 megabases, yo probablemente en el cariotipo no lo encuentro, ¿sí? Errores más grandes sí los voy a encontrar en un cariotipo y en estudios cromosómicos. Esto se llama en general citogenética básica o citogenética convencional, que si bien es cierto, también ha ido avanzando con la tecnología y con el tiempo, sin embargo, no tanto como los estudios moleculares. Esto en citogenética básica, ahora tenemos estudios un poco más precisos, como pueden ser, por ejemplo, este que ustedes ven, este microscopio con el FISH. Yo con el FISH puedo identificar estudios, o más bien errores en esta información genética, más o menos entre 3.000 y 5.000 pares de bases. Fíjense. Pero con los estudios genéticos, ya con los estudios en general, los estudios moleculares, haciendo secuenciación, yo puedo darme cuenta de cada una de las letras. Incluso, siempre ha sido esto un gran problema, porque en realidad estudiar la información genética se volvió un poco más complicado. Sin embargo, desde que tenemos la secuenciación del ADN o del DNA, nosotros podemos identificar errores muy pequeñitos. Fíjense, desde una letra hasta 10 letras, 100 letras, y eso ha hecho que cada vez identifiquemos más problemas. Ahora, todo suena bonito, pero y luego con las enfermedades, hablemos de las distrofias hereditarias de retina. El problema es que las letras están en varios libros. ¿Y ahora cómo le hacemos? Porque muchas de las enfermedades hereditarias de la retina, muchas encima de todo, se parecen unas con otras y entonces se complica más la historia, porque entonces, ¿por dónde empiezo a estudiar? ¿Dónde encuentro la letra de las millones y millones de letras que tengo en mi material genético? Eso me facilitó la vida, esta situación que se llama secuenciación masiva. La secuenciación masiva hoy por hoy me puede identificar de acuerdo a lo que yo quiero estudiar. Digo, voy a estudiar los capítulos de los libros, tanto, tanto, tanto que yo sé que se encuentran relacionados con distrofias de retina. Entonces empiezo a hacer como unas investigaciones rápidas, como cuando estudio para una prueba, pero estudio súper, súper
dedicado a las distrofias de retina, de tal manera que yo puedo estudiar específicamente lo que quiero en cada uno de los libros. Y la secuenciación masiva ha permitido que yo estudie si un paciente se presenta con distrofias de retina, ok, entonces no voy a buscar el capítulo tanto del libro tanto, y así son varios los estudios que yo puedo hacer con secuenciación masiva. De tal manera que eso es un estudio molecular, eso es ahora, esto es del siglo XXI, XXII, si ustedes quieren, porque estamos en una era en la que la tecnología nos ha permitido hacer esto, ¿sí? ¿Y para qué me sirve finalmente si es que yo estudio a grosso modo o a detalle muy específico? Finalmente, saber un diagnóstico clínico es importante toda la vida, ¿no? El hecho que me digan, ¿sabes qué? Tiene usted una distrofia de retina. Pero ahora yo siempre les digo a mis pacientes, es como me digan, tiene gripe. Ah, ok, pero tengo COVID, ¿o qué tengo? ¿No? Ahora, los estudios moleculares y el diagnóstico molecular se ha vuelto tan importante porque ustedes conocen que si es que a mí me diagnostican de algo molecular, por ejemplo, ¿tiene distrofia de retina? Sí, pero es causada por el RPE65. Ok, ¿y qué sigue? Tengo un tratamiento, ¿no? De tal manera que no solamente con este gen, sepan ustedes que existen 15 otros genes que van por el mismo camino de RPE65 que en un momento determinado tendremos un tratamiento definitivo. Me voy apresurando porque sé que estoy ya con el tiempo bastante corto, 2 minutos más y terminamos. Además, ¿qué puedo hacer? Saber sobre todo qué temas preventivos puedo hacer. Un paciente, por ejemplo, que le hago diagnóstico de una distrofia de retina, pero la retina no, acuérdense que también tiene la mácula. Es una distrofia macular causada por ABCA4, la famosa distrofia de Stargardt. Esa distrofia de Stargardt, toda la vida nosotros hemos estado pensando que la vitamina A siempre ha sido algo bueno para el ojo. Como yo tengo problemas visuales, no, pues voy a tomar vitamina A en todo lo que pueda, quintales de vitamina A. Sin embargo, ante una distrofia macular, la vitamina A le acaba más a la retina si es que yo sigo tomando vitamina A. Entonces, cosas preventivas, cosas de cómo puedo saber de un pronóstico, cómo voy a ir los siguientes años, esto va a avanzar, se va a detener, todo eso lo puedo conocer gracias al preciso diagnóstico molecular, en este caso lo que se llama la correlación genotipo-fenotipo. El fenotipo, tengo los síntomas, y el genotipo, el diagnóstico molecular que me da. ¿De acuerdo? Y sobre todo también hablar de esto, del asesoramiento genético. No es lo mismo que a mí me diagnostiquen de una enfermedad dominante, recesiva, ligada al cromosoma X, porque en mi familia se va a presentar de una manera diferente. Al ser yo hombre, si soy ligado al X, se va a presentar en mí, en las mujeres, no, etcétera. El asesoramiento genético tiene que ser ya con estudios genéticos moleculares. Yo no puedo inferir, no puedo hacer asesoramientos genéticos empíricos, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros tratamos de hacer una intervención oportuna, cuidar la retina a todo lo que podemos. También conocemos lo que ya mencionamos, tienen tratamiento muchas de ellas y para allá va la medicina del futuro. Yo espero que en 5 o 10 años el genetista sea más buscado todavía. ¿Por qué? Porque vamos a tener mucha idea de hacia dónde se está dirigiendo la medicina los siguientes años. De esto ya conversamos. Esto se puede hacer prevención. Si yo tengo un estudio genético positivo en un paciente, finalmente en esa familia se corren los riesgos, ¿verdad? De tal manera que mis hijos, si mi mujer está embarazada, hay maneras de hacer estudios genéticos prenatales, de tal manera que yo pueda tener idea si es que mi hijo ya nace con esa situación o me espero que nazca y puede tener lo mismo que yo, incluso de manera anticipada, a veces de manera más tardía, pero puedo saber y actuar oportunamente. No voy a esperar que mi hijo, mi hija tenga un problema con síntomas, con problemas visuales para recién empezar a estudiarlo, ¿no? Eso ya se puede hacer incluso de manera prenatal. Y les cuento algo, antes de incluso de generar un embarazo, de generar una nueva vida, ya se puede hacer esto, el famoso diagnóstico preimplantación, que nosotros podemos hacer estudios precisamente ya en espermatozoides, ya en óvulos. Esto es jugar un poco ya con temas un poco más delicados y profundos, sin embargo, créanme ustedes que es algo que ya se hace en países muy industrializados, en países muy avanzados. Claro que tienen costos todavía altos, al igual que los estudios genéticos.
pero es algo que es una realidad y que pues generalmente nosotros proponemos que a lo mejor, como les digo, vaya a haber un vuelco de la medicina acá y pues aquí estamos los genetistas para más o menos tener una idea, para que también, como ya comentábamos, hay muchos estudios que se generan de la investigación, tratamientos que se generan de la investigación y sin haber hecho los estudios previos, estos estudios moleculares, finalmente no tendríamos lo que ya tenemos ahora, terapias génicas específicas para genes específicos y que mejoran la calidad de vida de las personas. Por mi parte sería todo. Para mí ha sido un placer. Mi esposa, coincidencialmente colombiana, vivimos acá en el Ecuador. Les mandamos un fuerte saludo, un abrazo desde acá, desde Cuenca, Ecuador, y estamos a sus órdenes para servirles siempre. Muchas gracias.